Y en la jornada de hoy de los aspirantes presidenciales, el tema educativo, el económico y la seguridad enmarcaron los discursos de los candidatos. Veamos. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó un mitin en Guasave, Sinaloa. Ahí se comprometió a que de ganar la presidencia cumplirá sus promesas de campaña y no se va a marear con el poder. De igual forma, el tabasqueño dijo que terminará con la corrupción que asciende a 500,000 millones de pesos en el país. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, se dijo dispuesto a aceptar a priistas en su proyecto rumbo a los comicios del próximo 1 de julio. En el marco de su conferencia matutina, Ricardo Anaya presentó algunas propuestas para mejorar la reforma educativa y aseguró que puede integrar a todos los actores interesados en generar cambios al sistema educativo del país. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, explicó que su gobierno tiene como base la mejora de un Estado de Derecho y del entorno para hacer negocios, por lo que procuraría llevar a cabo acciones que favorezcan la recuperación de la seguridad, la consolidación de la cultura, el fortalecimiento de la educación y el combate a la corrupción. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, hizo una lista de problemas que de ganar las próximas elecciones pondría énfasis de inmediato, como son la inseguridad, los impuestos y el fomento a la inversión. Por último, Jaime Rodríguez Calderón realizó una visita a Oaxaca, una de las entidades que se vio más afectada por los sismos de septiembre del año pasado. Expuso que ya hace un diagnóstico completo para tener certeza sobre la situación de las entidades afectadas por los fuertes sismos de septiembre pasado. Héctor Mendoza, 21 Noticias.